profundo. Vamos a hablar sobre un ciego de nacimiento. Está en Juan 9, capítulo 1, Juan 9, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Es muy importante que vamos a leerlo y vamos a mirar que empezó Dios a trabajar en ese ciego de nacimiento y asimismo Dios ha empezado a trabajar. ¿Saben una cosa? Que aunque yo era ciega de nacimiento, yo estaba en tinieblas respecto a la palabra, respecto a la vida espiritual. No sé cuántos de ustedes de pronto Dios les esté hablando que nacimos ciegos de nacimiento. No veíamos la luz de Dios, no veíamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces Dios nos quitó esa ceguera espiritual y ahora vemos. Entonces vamos a mirar, yo le di a este título, a esta enseñanza, el título de impacto. Y ustedes me van a decir, y cuando uno oye impacto es como un impacto de bala, pero tiene muchos significados: choque, encontronazo, colisión. Pero pongámosle atención a esta interpretación, a este sinónimo de impacto que dice huella, marca, signo, señal, conmoción, impresión. Yo creo que cuando Jesús llega a una vida, sucede un impacto dentro de nosotros y algo allá adentro, en ese cuarto de chécheres, empieza a ser removido y a ser limpio. Entonces vamos a tener en cuenta que esta enseñanza se llama impacto, y cuando ustedes recuerden el nombre impacto, es ese impacto que causó Dios cuando llegó a nuestras vidas y que lo sigue causando a diario. Es esa huella que nunca se va a borrar de nosotros. Es esa marca que Jesús ha colocado sobre nosotros y nos ha dicho: tú ahora eres mi hijo, te he pasado de las tinieblas a la luz. Es esa señal que tenemos como cristianos. Mire, cuando uno habla, la gente lo conoce. Y cuando un hijo de Dios habla, la gente sabe que es un hijo de Dios por lo que habla. Es una señal que el Señor Jesús ha dejado y la palabra tiene poder. Entonces, vas a ir dibujando tu casa, tu sala, tu comedor, tus alcobas, tu cuarto de chécheres o tu depósito, como quieras tú llamarlo, y vas a ir permitiendo que el Espíritu Santo de Dios empiece a remover lo que había en tu corazón. Entonces, ¿por qué he venido yo a compartir con ustedes esta palabra tan hermosa? ¿Saben por qué? Porque veo manifiesta la obra de Dios en mi vida. Y así como Jesús lo ha hecho, también lo veo en muchos de ustedes. Y quizá si alguno que está mirando el internet no conoce hoy de Cristo, va a tener la oportunidad de ver las obras de Dios manifiestas en tu vida. Porque cuando somos ciegos no vemos las obras de Dios, no reconocemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero hoy sí lo vamos a ver y lo vamos a reconocer, porque el Señor Jesucristo ha venido a hacer un pacto en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces es importante, digan allá donde están: entrego toda área de mi vida al Señor. Reconozco que Jesús es mi Señor, mi Salvador, y me ha pasado de muerte a vida. Me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bueno, voy a orar y le voy a pedir al Señor que hoy toque nuestros corazones. Vamos a orar, le voy a decir: Padre nuestro, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos ante ti. Cada uno de ustedes se puede presentar ante Dios y le puede decir: Señor, aquí estoy. Hemos venido, Señor, para darte gracias por la honra que tú nos das de vivir en nosotros. Yo te doy gracias por el impacto que tú hiciste en mi vida, Señor, porque tú cambiaste mi vida, porque tú, Señor, renovaste todo mi ser, porque yo tengo un antes y un después, antes de conocerte y un después de que te he conocido, Señor. Tú impactaste mi vida para bien. Tú has puesto en mi corazón la señal de hijo de Dios, la señal de un hijo que tiene vida, Señor.
Yo te doy gracias, Padre, porque tú estás aquí y hoy oro, Señor, para que tú envíes un espíritu de arrepentimiento sobre nosotros, Señor. Sabemos, Dios, que el espíritu de arrepentimiento, tú, Señor, traes gracia sobre nosotros, gracia a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento yo ato todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús para que tú puedas entender y recibir la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Entonces, antes de iniciar nuestro tema central, les voy a regalar unas citas bíblicas que les van a servir muchísimo para que esta palabra realmente impacte su vida. En Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Mira, a veces muchos de nosotros estábamos tan ciegos que no sabíamos que en nosotros había amargura, tristeza, desencanto, y esa raíz iba creciendo tan profundo y no nos damos cuenta, y de pronto cuando pasan los años, esa raíz se hace presente y ya no es solo una raíz, sino que realmente ya ha hecho un árbol de amargura. Entonces vamos a mirar este Proverbio 14:10 tan hermoso. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma y el extraño no se entremeterá en su alegría. Porque a veces hay dolores tan profundos que han marcado tu vida, pero tú sigues viviendo y piensas que estás bien cuando de pronto empiezan a aflorar las cosas, cuando ha pasado el tiempo. Los niños cuando han sido dejados por sus padres, las mujeres cuando han tenido una separación, empieza ese dolor tan profundo que solamente hoy Dios lo va a sacar de nuestras vidas y empieza a marcar tu vida, a ser una señal de amargura. Y hoy le vamos a pedir al Señor que eso salga de nosotros. Un versículo importantísimo, que aquí ya lo hemos visto en la cosecha muchas veces, está en Daniel 2:22 y dice así, el Espíritu Santo, ¿no? Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Padre, yo hoy te pido, Señor, que seas tú revelando en cada uno de nosotros lo profundo y lo escondido, Señor, lo que nuestros ojos no ven, pero tú en tu misericordia hoy quieres erradicar de nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias porque tú muestras lo profundo del corazón, Señor, lo escondido, y tú lo sacas hoy a la luz, Padre, para que esas tinieblas se vayan de nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque tú hoy nos das luz para ver. Hoy abre nuestros ojos, Señor Jesucristo, porque en ti mora la luz. Y si tú has venido a morar en mí, tu luz está en mí, Señor. Desarraiga las tinieblas de cada uno de nosotros, Señor. Algo muy importante, en Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces estamos honrando a Dios, pero nuestro corazón, que también cuando Dios habla de corazón en la Biblia, está hablando de la mente, del alma. Yo los veo a todos aquí sentados, pero de pronto alguno puede estar en su casa que se le quedó la olla prendida, o está pensando en lo que le pasó ayer, o está pensando en lo que tiene que ir a hacer ahora después del servicio. Entonces esa distracción la vas a erradicar y le vas a decir al Señor, Señor, quiero estar pendiente de tu palabra y de lo que tú vas a hacer en mí en esta mañana. Y ahora sí vamos a ir a ver Juan 9 del 1 al 12. Los que tienen Biblia la pueden abrir, los otros pueden estar leyendo acá. Dice, pongámosle mucha atención a cada palabra que Dios nos habla, porque es que a veces leemos y pasamos por encima. A mí me pasa muchas veces, yo digo, Señor, yo estoy volviendo a leer y esto porque yo no lo había visto. ¿Cuántas veces, Señor, tú me has permitido y no lo había visto? Entonces vamos a pedirle, Señor, que yo vea lo que tú quieres que yo vea hoy. Dice en Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Mire, este pasaje quizá ustedes lo han leído, porque es un pasaje conocido en la Biblia, aunque no está siendo en el Evangelio de Juan. Pero hoy vamos a mirar verso por verso, porque Dios quiere que escudriñemos su palabra, pero también quiere entrar a ese cuarto de Chécheres, que también, si vemos las puertas del templo, es semejante a la puerta del muladar. En esa puerta del muladar era donde sacaban las basuras, era lo feo, la puerta del muladar. Pero hoy el Señor quiere sacar del muladar de nuestras vidas lo que no debe estar allí, que a veces está ahí dormido y podemos ser cristianos de 40 años y de pronto ¡prum!, explota. Entonces vamos a empezar a mirar algo muy importante. Esto ustedes dirán: ay, pero esto ya lo sabemos, Jesús hacía milagros. El milagro no más de vivir, nosotros somos un milagro de Dios. Vivimos porque somos un milagro. Y cuando nos da una enfermedad, Dios nos permite seguir viviendo, más milagro aún todavía. Pero el Señor que nos ha dado la vida, hoy quiere abrir nuestros ojos, porque a veces vivimos tan cómodamente y permitimos que el cuarto de muladar nos gobierne y tranquilísimos, que ese cuarto de Chécheres esté ahí vivito en nuestro templo. Pero hoy Dios quiere limpiarlos. Ustedes piensen por un momento una persona que nace ciega. ¿Cómo es su vida? Hoy en día es diferente la vida de un cieguito, porque hoy en día les enseñan a defenderse, a trabajar, a ser útiles. Les ayudan a desarrollar el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido del gusto. Y hoy en día vemos muchas personas que sin la vista pueden desempeñar cargos públicos, pueden estudiar, porque hay medios. Pero miremos años atrás, que no existía ningún medio de los que existen hoy, que no se interesaba a nadie, que cuando una persona nacía con un problema de esos era mirado con desprecio. ¿Para qué servía una persona? Hoy en día se hace útil a una persona, pero en esa época, piensen en un ciego de esa época, donde no existían los medios de comunicación que tenemos hoy en día, donde no existía trabajo como el que hay hoy en día, y menos el internet, y menos los computadores, ni un teléfono celular, nada, es que no existía ni un teléfono, ni siquiera la luz eléctrica. Se utilizaban las velas de ceras, y los pabilos los hacían de las lanitas de las ovejas. Y bueno, entonces pensemos en esa época, trasladémonos a esa época. Un ciego era inservible, no servía para nada. ¿Por qué? Porque hoy en día el ciego se puede guiar, hay un bastoncito, los ayudan con un animal, les dan estudio, les ayudan, o sea, es muy importante, existen idiomas para que ellos aprendan. O sea, hoy en día un ciego no se vara, pero en esa época sí. Entonces ese hombre se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, y ese hombre era un hombre humillado, ofendido. ¿Quién se iba a interesar en él? ¿Quién le iba a ofrecer un empleo? ¿Quién le iba a decir: camine, me ayuda a recoger frutas allí? Nadie les enseñaba a defenderse. Entonces ese pobre señor estaba ahí tirado, solito. Pero miren lo importante que es acercarse
al que está desamparado, al que está cojo, al que está ciego, al que tiene un problema. Jesús se acercó. Jesús siempre se acercaba. Si leemos en la Biblia, el Señor siempre se acercaba a la necesidad de la gente. Pero nosotros, aun siendo cristianos, pasamos de largo y ni nos interesa la necesidad de la gente. No debemos ser así, debemos ser como Jesús. Pero fíjese que Jesús tenía a sus discípulos y los discípulos no tenían la misericordia del corazón del Señor. Entonces, al pasar Jesús, vio al hombre ciego. Nosotros éramos ciegos. Cuando Jesús está pasando por acá, nos mira, se acerca a nosotros, nos habla, nos toca, se interesa por nosotros, entra a vivir en nosotros y empieza una función que tenemos que desarrollar todos los cristianos, y es crecer en el conocimiento de Dios y permitirle a Dios que haga su trabajo en nosotros. La iniciativa nació de Dios. Fíjate que el ciego no lo estaba llamando, Jesús se acercó a él. En el verso 9:1 dice, pero Jesús se acercó a él porque el cieguito estaba ahí. Así como Jesús se acercó también en el estanque de Betesda y ayudó a echar al paralítico, Él siempre se acerca a nosotros. Entonces piensa por un momento, Jesús se ha acercado a mi vida. Señor, yo te permito que tú entres a mi vida y que tú, Señor, escudriñes lo profundo de mi corazón, que tú me ayudes a perdonar, que tú saques la humillación, la vergüenza, el menosprecio, porque saben una cosa, que ese ciego debía tener todo eso. Él se sentaba a pedir tal vez para llevar a su casa, porque allá como lo humillarían. Cuando una persona no tiene dinero, la familia se cansa y ya no quiere atender a esa persona. Entonces me imagino que él lo que ganaba lo llevaba a su casa para tener un techo y tener comida, ¿cierto? Bueno, y en el verso 9 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imaginen ustedes estar unos ciegos sentados al borde de un camino y que en lugar de los discípulos venir a ayudarlo, él oía. Y le estaban diciendo, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces fuera de eso le estaban añadiendo otra carga al pobre ciego. Entonces, ¿cómo se sentiría él? Oh Señor, soy un pecador, por eso es que estoy ciego. ¿Qué pecado cometí yo o mis padres para que haya nacido yo ciego? Pero entonces Jesús les dice que no es por pecado, que era para que se manifestara la gloria de Dios. Muchas veces la gente juzga, ese no prospera porque debe estar en pecado. Nosotros debemos aprender a no juzgar y permitirle al Rey de Reyes que toque nuestra vida, que cambie nuestro ser y nuestra forma de ser, ¿cierto? Ese pobre ciego con su baja autoestima, y llegan los discípulos y le dicen eso, él ahí mismo diría, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Pero sabes que Dios ya estaba preparando su corazón para lo que él iba a recibir. En el verso 9:3 vemos que respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el verso 9:4 vemos, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y pónganle atención a esta palabra. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Saben una cosa? Que a nosotros nos es necesario hacer las obras del que nos envió. Dios nos ha enviado al mundo a regar su palabra, a ganar personas para Cristo. Nosotros somos enviados del Señor para quitar la corrupción del mundo, para ganar personas para Dios, para escuchar al necesitado, para hablar, porque Jesús nos delegó a su iglesia el ganar almas para Él. Cuando tú compartes la palabra es enviada como una perla preciosa y hace lo que tiene que hacer en el ser humano. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. En el 9:4 subrayenlo, me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En el 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mire, es tan importante ver el cambio de vida que se ha hecho en nosotros. Realmente Dios hizo en mí causó un impacto, porque yo antes no amaba a Dios. Cuando el Señor llegó a mi vida, empecé a amarlo,
a buscarlo, a conocerlo, a servirle, a desear que toda mi familia y que todos ustedes y que todas las personas que fuera conociendo recibieran a Jesús, porque es lo más grande y maravilloso tener al Señor en nuestra vida. Vamos a ver en el verso 9:6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Mire, este verso es muy importante, subráyenlo. El 9:6 dice, dicho esto, ustedes ahorita ni se les vaya a ocurrir escupir y ponerle las manos, porque con lo del COVID van a decir, oh, tremendo, pero Dios lo hace desde que oremos por ellos. Mire esto tan tremendo. Jesús escupe en tierra y hace lodo. Y uno dice, Dios mío, pero ¿esto para qué? ¿Saben por qué? Para crear fe. Él estaba desarrollando la fe de los que estaban viendo y la fe del ciego. Él hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Cuando él estaba untándole ese lodo a los ojos del ciego, estaba desarrollando la fe en el ciego para que recibiera la vista. Porque en la Biblia en muchos pasajes vemos que donde hay fe, donde no hay fe, donde hay incredulidad, no suceden los milagros. Y entonces Jesús necesitaba desarrollar esa fe en el ciego, mientras que él colocaba algo físico, algo palpable en los ojos del ciego, él estaba esperando qué iba a pasar con sus ojos, ¿cierto? Y luego le dice, él no ve ahí mismo. Yo creo que el ciego estaría esperando, me echa el lodo y ya voy a quedar viendo. Y el Señor le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Yo miré que el estanque de Siloé en esa época era como decir el acueducto. El agua la recibían de un manantial que se llama Gihón. Bueno, eso dicen, de Gihón, el manantial. Y el agua la pasaban por un túnel y llegaba al estanque, y del estanque, que era una piscina grandotota, por medio de zanjas en la tierra, la distribuían a las casas de la ciudad. Entonces, fíjense en lo importante, esa agua venía de un manantial. Jesús fue el enviado de Dios, del Padre. Él es Dios, pero fue enviado a nosotros para quitarnos la ceguera espiritual, para pasarnos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz. Entonces, Él es el enviado. ¿Por qué aquí tienen que aclarar que el estanque de Siloé, que traducido es enviado? Porque Dios quiere que fijemos la vista en el enviado. El enviado es Jesús, que ha venido a nuestras vidas, y allí estaban diciendo ese estanque que significa enviado. Tenía que lavarse en el enviado. Nosotros tenemos que lavarnos en el enviado para ver. Y ese enviado es Jesús. Y ese estanque simboliza a Jesús, el agua limpia, el agua pura, que limpia nuestros ojos, que limpia nuestro ser. Y miren la obediencia del ciego, porque él había podido decir, ay, viene y me dice que me unta con babas y un lodo. Lo que él debió sentir ahí, lo que él debió oír, él debió escuchar cuando Jesús echó su saliva y hizo el lodo. Dice, y ahora que vaya y me lave. Y el estanque no era ahí en la esquinita, era al otro lado de la ciudad donde él tenía que ir a lavarse. Mas sin embargo él, me imagino cómo pudo caminar y todo, él fue y se lavó. ¿Qué hay en el ciego? Primero, se desarrolló en él la fe, y segundo, obediencia, o primero obediencia y segundo la fe. Bueno, no sé en qué plan lo tienes tú, Jesús, pero hubo las dos cosas, obediencia y fe. Si el ciego no va al lago que él dijo que se lavara, con seguridad no recibe la vista. Pero se unieron las dos, la obediencia y la fe. ¿Será que a nosotros nos hace falta de pronto obediencia y fe para recibir esa vista que Dios quiere que tengamos espiritualmente? ¿Están dibujando sus casitas?
Espero que lo estén haciendo porque yo sé que Dios está trabajando en cada uno. Veo a unos muy juiciosos haciéndola. Todos dibújenla, no me la van a entregar, eso es para ustedes. Si a alguien le hace falta hojita y papel, levante su mano para que un servidor le acerque su hoja y su papel, o en su libreta donde toma apuntes, por favor hágalo. Aquí hay sí, se están levantando algunas manos. ¿Saben por qué? Es importante porque hoy Dios va a trabajar en su obediencia. Al hacerme en caso de que vamos a dibujar esto, Dios así lo quiere, va a trabajar en cada uno y en su fe para recibir el milagro que estás esperando, para recibir la limpieza, la sanidad de lo profundo de tu corazón. Mira, de pronto tú fuiste humillado por X o Y cosa, por palabras, por actos. De pronto has sentido vergüenza por algo. Piensa en el momento que de pronto sentiste vergüenza y la tapaste y la cubriste, o que fuiste humillado y la cubres. Piensa en que de pronto te sientes con baja autoestima y todo lo que dicen. Si tú ves dos personas hablando y riéndose, ay, se están riendo de mí. No, ellas se están riendo porque quieren reírse. Entonces no lo tomes como es para ti. Tú eres importante para Dios. Eres la niña de sus ojos. Eres importante para Dios, y díganlo ahí, todo lo vamos a decir. Yo soy importante para Dios. Amén. Fíjese que más adelantico lo vamos a ver, cómo Dios también cambia nuestra identidad. Él cambió la identidad del ciego, ya no era el llamado, el ciego, ya no era el humillado. Pero vamos a seguir en orden y si no me salto un pedacito. Y es que es tan importante porque yo digo, Señor, tú de una enseñanza nos puedes dar tantas cosas, nos enseñas y nos haces ver tantas cosas. Esto de ser enviado y lo del estanque de Siloé, fijémonos en una cosa, el agua que llegaba al estanque de Siloé la recibían de un manantial que se llamaba Guillón, no sé cómo se pronuncia. Y llegaba el agua a ese estanque, pero ese estanque no se queda con el agua. Ese estanque tiene muchas salidas que tienen que ir al pueblo. Nosotros somos enviados de Dios, estamos recibiendo la unción del Espíritu Santo, recibimos vida de Dios, recibimos unción de Dios, pero no la podemos dejar ahí quieta en un estanque. Tenemos que dejar que fluya y tenemos que ir y darla y depositarla en otras personas que necesitan ser limpios, ser lavados por la sangre de Jesús, limpios por la palabra de Dios. Entonces miren lo importante que es que podamos, cuando miramos la palabra, escudriñarla, porque esto cuando dice acá que traducido es enviado, es porque Dios quiere que miremos que Jesús fue el enviado a nosotros para salvarnos y darnos vida eterna. Eso es algo muy grande y muy maravilloso. Entonces, mira, esa ceguera puede significar en tu vida las luchas que tú tienes a diario por un pecado que te domine, o por una vergüenza que esté en ti, por una humillación, por un resentimiento, por algo que ha pasado en tu vida. Y esa ceguera hoy Dios va a erradicarla de nosotros, va a erradicarla de nuestras vidas. Cuando uno llega a Cristo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando Jesús llegó a mi vida, parte de nuestra familia nos echó de sus casas y no nos volvieron a hablar, porque que salimos de la tradición, que bueno, bla, 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 bla. Hoy en día veo que muchos son cristianos, pero fuimos echados de las casas de muchos de mis familiares. Hay una lucha en ti entre la luz y las tinieblas. Yo no sé si ustedes algún día habrán tenido el deseo de volver a su antigua vida, de dejar todo lo de Dios y decirle, chao Dios, hasta aquí llegué, me voy, porque empieza a recordar la vida pasada y como que el pecado me gusta y mejor me voy para allá. Entonces miremos que esa ceguera puede significar tus luchas, tus problemas, tus fracasos, que a veces uno hace algo, pum, le sale mal. Vaya a hacer otra cosa, también le sale mal. Pero ¿saben una cosa?
Caídas tenemos todos, fracasos tenemos todos, se cierran las puertas en algunas partes, pero Dios tiene puertas abiertas para sus hijos y Dios te va a dar lo que tú necesitas para tu crecimiento espiritual, para la vida en Dios. Amén. Entonces, esto también es muy importante. En muchos saben que hay un conflicto tremendo entre la tradición que tenía y la vida nueva en Jesús. Eso lo encontramos a diario. Cuando el Señor llega a una vida que viene de una religión tradicional, empieza una lucha tremenda en esa área de su vida. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno vive en una tradición y encuentra al dador de la vida, a la luz del mundo, al que puede darte vida eterna, hay que dejar ese pasado atrás. No vivas en dos aguas. Es que siento fuertemente que aquí hay gente que tiene lucha con dejar la tradición. Y el Señor te dice que no, tienes que dejarla. Tienes que desarraigar de tu vida eso que venía, que era la ceguera espiritual que tú tenías. Tienes que decirle al Señor que te limpie y que te ayude a abandonar la tradición. Eso de que el perro vuelve a su vómito, nosotros no podemos volver atrás. Cuando Jesús nos ha sacado del cuarto de chécheres o de la puerta del muladar y nos da una vida nueva, no podemos volver atrás. En Él somos renovados cada día, en Él tenemos vida nueva cada día, en Él tenemos una expectativa tan grande. Es tan rico vivir con el Señor y dejar la vida vieja atrás. Eso no te deja nada. Entonces en este momento yo sé que Dios le está mostrando a muchos que hay que renunciar a la tradición. Realmente hay que dejar atrás la tradición. Amén. Eso es importante. Porque hay una lucha entre la tradición y la verdadera vida en Jesús. También entre la luz y las tinieblas. Entonces, algunos hemos recibido de pronto persecución cuando llegamos a Cristo. De pronto esa ceguera significa esa persecución, pero hay que decirle, Señor, gracias porque tú me has hecho nuevo. Amén. Entonces es muy importante. Quiero que quede muy clarito qué significa en ti ese estanque de Siloé. Ese estanque de Siloé significa una vida nueva, un agua limpia, es vivir en Jesús. Jesús es el enviado. Si yo estoy en ese estanque de Siloé, si yo me lavo en el estanque de Siloé, me estoy lavando en Jesús. Estoy recibiendo limpieza de parte de Dios. Eso es tan maravilloso. ¿Qué más me hace falta aquí por compartir con ustedes que no se me vaya a quedar porque lo escribí? Tuve que resumir porque tenía un larguero, pero esto es importante. ¿Qué teníamos antes de conocer al Señor? Si tú te morías de pronto sin Cristo, pues te ibas para el infierno. Pero ahora tenemos una esperanza, una fe viva, que cuando nosotros morimos es un cambio de vida. ¿Sabes que los cristianos debemos ser felices cuando pensamos en la partida? Porque es que es un cambio de vida. Realmente es nacer a una vida nueva en Dios. Y nosotros debemos decirle, Señor, aquí estoy. Siempre estoy lista para irme contigo. Siempre estoy listo para irme contigo. ¿Que duele pensar en dejar seres queridos? Sí. Pero nosotros debemos tener de la muerte algo diferente, un concepto espiritual y diferente. Pero qué rico que Dios nos permite estar aquí con un propósito. Y yo tengo un propósito en mi vida y es extender el reino de Dios. Es compartirle a mi familia las nuevas de salvación. Porque no podemos ser tan egoístas y solo yo soy salvo y solo yo soy salvo. Y tus hijos y tus familiares, tus primos, tus tíos, tus amigos de la infancia, a los cuales no se les ha compartido y son ciegos y no hemos sido capaces de ir y acercarnos a ellos para quitarles la ceguera y los dejamos consumir en los vicios, en la envidia, en la ceguera espiritual. Yo creo que eso es demasiada envidia y saben que Dios lo redarguye a uno por eso. Porque uno está demasiado quieto y hay gente que se está muriendo de hambre y sed de Dios allá afuera. Eso es tremendo. Entonces, cada uno pregúntese, ¿por qué hizo Dios ese lodo?
¿Cuál es el lodo que Dios tiene que untar en mi vida para desarrollar esa fe? Tengo que ir a lavarme en ese lago de Siloé, en Jesús, porque es que el lago, esa piscina de Siloé, significa enviado, y Jesús es el enviado a quitar el pecado del mundo. Y nosotros somos privilegiados en podernos lavar en Jesucristo, nuestros pecados, nuestras manchas. Eso es tremendo. Entonces, pensemos en esto. Esta enseñanza que Dios nos da, que cuando Él sana a un ciego de nacimiento, es nuestra propia vida. Jesús ha venido a sanar nuestra ceguera espiritual, a cambiar nuestra vida. Mire que a Él le decían, el ciego recibió el milagro, ¿no? Entonces los vecinos decían, ese no es que se parece. Y Él les decía, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, Dios le cambió la identidad de ese ciego que vivía allá porque la gente ya lo veía diferente. Me imagino que antes caminaría con tropiezo y si le ponían algo se podía caer, y ahora ya veía, hasta el caminado le cambió. Y yo creo que a nosotros los cristianos también nos cambia todo, hasta el caminado nos cambia, porque ahora vivimos felices, renovados en la presencia del Señor. Amén. Les voy a regalar otra cita bíblica que a mí me encanta bendecir a la iglesia. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, Señor. Esta palabra es de mucha vida, Señor, porque tú eres, Señor, quien resplandece en medio de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios va andando, los enemigos, el enemigo dice, ve una luz y se hallaba un hijo de Dios. Y cuando tú le hablas a un familiar, a un vecino, ellos reconocen que tú has cambiado. Y ellos saben que tú has cambiado por tu testimonio, por tu forma de hablar, porque le compartes el evangelio. Entonces, qué bonito ser conocidos porque compartimos el evangelio. Qué bueno que la gente tenga que esconderse cuando nos ve porque no quieren oír, pero allá vamos a seguirles compartiendo, y no porque digan, ay, no, ese ni siquiera ha hablado de Dios en todo lo que lleva en Cristo Jesús. Entonces, recuerda que cuando Jesús llega a tu vida te cambia la identidad. Total. Cambia, ahora somos hijos de Dios. Y cuando Él llegó a este ciego hizo un milagro maravilloso. Él desarrolló la fe de este hombre y la obediencia. Yo quiero tener esa fe y quiero tener esa obediencia. Y espero que en la casita que ustedes hayan dibujado y le entreguen ahora al Señor, el Señor les haya mostrado en su vida, de pronto quiera lo que había en lo profundo del corazón para ser cambiado. ¿Terminaron su casita? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y